AC Noticias, periodismo multimedia. Además de un reconocido líder de masas, Aquiles Córdoba Morán es uno de los escritores, oradores y conferencistas más brillantes de México. Su trayectoria como luchador social, encabezando el movimiento antorchista nacional, lo ha llevado a estudiar ámbitos del conocimiento que van desde la filosofía, la economía política, la cultura y el arte. Su trabajo como conferencista y las decenas de cursos impartidos sobre estos temas han representado miles de páginas, muchas de ellas todavía inéditas. Su más reciente producción es el libro Poesía y Lenguaje, un ejemplar que vio la luz bajo la producción editorial de Stentor, emergente casa editorial que encabezó la edición y recientemente su presentación dentro del mercado editorial mexicano. Pero, ¿cómo explica Aquiles Córdoba Morán el papel de la poesía en su trabajo como activista y luchador social? La poesía no es más que la propia riqueza que aporta el pueblo, que aportan las masas al poeta, que es el que las procesa y las transforma y le devuelve al pueblo un poco embellecido o muy embellecido lo que el propio pueblo le ha aportado al poeta. Cuando el pueblo escucha poesía y la entiende y llora o ríe o se siente plenamente contento con la poesía, no está haciendo más que recuperar lo que previamente le ha entregado al poeta. Y entonces establece, y ese es el fin de Antorcha, un verdadero diálogo fecundo, recíproco, dinámico entre el poeta y el pueblo. Es así como el también secretario de ese movimiento político ha dedicado tiempo a la creación literaria. El libro Poesía y Lenguaje trata sobre la poesía y su papel en la sociedad. Destaca que el lenguaje poético no es incomprensible o que es solo para sabios o para personas exquisitas. El lenguaje poético fue el lenguaje originario del pueblo. Y ahora nos lo devuelven artizado, embellecido y enriquecido con ideas y sentimientos, y por lo tanto se convierte en un instrumento de educación, de configuración del alma del hombre y de superación del espíritu humano. El autor, que tiene otros libros como Literatura y Lenguaje, La música popular mexicana o Conferencias culturales, dentro de su quehacer editorial, sostiene que si el hombre comenzó a hablar de forma poética, ahora puede volver a hacerlo, ya no por necesidad, sino por convicción. Porque ahora la poesía, ya trabajada, ya pulida, ya realizada intencionadamente, se ha vuelto más expresiva. Abarca más asuntos, más temas, abarca la vida entera del hombre y además de una manera universal, de una manera abarcadora, de una manera profunda, de una manera rigurosamente lógica a veces, y por lo tanto la poesía, lo decía Jerónimo, puede sobre esa base predecir el futuro. De acuerdo con la editorial Stentor, Aquiles Córdoba Morán es, como el propio autor se define, un poeta, ya que conoce las implicaciones de la labor poética. Remarca a sus lectores que la importancia de adquirir y leer un libro como este es que no fue hecho por un amateur de la poesía, sino por un hombre cuya labor humanista y preparación teórica lo ha llevado a estudiar, leer y declamar poesía por más de 45 años. Aquí su interpretación del poema Parábola del huésped sin nombre, del poeta Enrique González Martínez. Han llamado a mi puerta, que siempre está de par en par abierta, y que esta vez la ráfaga nocturna cerró de un golpe. Sola y taciturna detienes en la puerta la extraña silueta de un viador. Lívida baña su faz la luna. Tiene el peregrino sangre en los pies, cansado del camino. Ojos en que retratase y fulgura una vasta visión que a tiempo dura en incesante asombro. Y con la gruesa alforja, la insegura mano sustenta un báculo en el hombro. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Y me responde: nunca supe quién soy, y no sé nada del principio ni el fin de mi jornada.
Yo solo sé que en la llanura incierta de mi peregrinar llegué a tu puerta, que mi cansancio pide tu hospedaje y que a la aurora seguiré mi viaje. Destino, patria, nombre, no te basta saber que soy un hombre. A sus palabras, pienso que mi vida es como una pregunta suspendida en el arcano mudo y digo, pasa, sea la paz contigo en esta casa. Entra el viador y nos quedamos luego al amparo del fuego. Nuestro mutismo sobrecoge y pasma, y cual doble fantasma que evocara un conjuro, se alargan nuestras sombras en el muro. Que el poeta sin el pueblo no podría vivir, no podría crear su poesía, porque carecería del material fundamental de la poesía que se lo da el pueblo, las vivencias del pueblo, los intereses del pueblo, los sentires del pueblo, los dolores, las felicidades del pueblo. Ese es el alimento del poeta. Y el genio del poeta radica precisamente en que los ve, los intuye, los presiente, los recoge, los consume, los vuelve parte de su sangre y de su carne, los transforma y con ello crea la obra excelsa que es la poesía. Es así como Aquiles Córdoba Morán lamentó que la poesía esté encerrada y muerta en las páginas de los libros. De ahí que parte del trabajo del antorchismo en toda la geografía mexicana sea su difusión y enseñanza. Al sacar la poesía de las páginas de los libros, cientos de declamadores reviven la obra de autores como Miguel Hernández, José Ángel Buesa, Pablo Neruda, Manuel Gutiérrez Nájera, Luis G. Urbina, entre otros. Ya lo saben, lectores y amantes de la poesía. El libro Poesía y Lenguaje espera que lo conozcan, lo lean y disfruten de su contenido.